¿Qué? orgánicos. Ajá, es de suelos Orgánicos. inorgánicos. Inor. Ya, miren, ve. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre esa situación. Para empezar, cuando uno, digamos, converse o intervenga al respecto de algún tema, lo primero que debe medir es que uno debe tener el conocimiento suficiente para discutir esa situación. Eso como regla general. Con decirles, ¿no? Un carpintero no va a hablar de sastrería, eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Entonces, ustedes son ingenieros, se están preparando para ingenieros. Y cuando ustedes hablen con las personas, van a conversar con ingenieros y con otro tipo de personas. Pero la mayoría de veces van a conversar con ingenieros. Y los ingenieros tienen una formación y un vocabulario muy técnico. Con decirles, cuando ustedes comenten sobre el tipo de suelos y digan un suelo, como dijo el joven Jason, muy arcilloso. Yo le preguntaría al señor Jason, ¿en qué clasificación de suelos entra la palabra muy arcilloso? La razón de mi pregunta es simple, porque el término muy es ambiguo. Yo puedo tener para muy un criterio de, si le pusiéramos una escala numérica del 0 al 10, de repente para ti el muy es de 0 a 10, pero para otro tu compañero el muy arcilloso es de 0 a 5. Entonces, cuando uno habla y comenta esa situación, hay que evitar conversar con, digamos, opinar con subjetividades. Porque cuando uno ya en una cuestión técnica hace intervenir lo subjetivo, ya no es una opinión técnica, es una opinión de un periodista que conoce el tema, de un chisme, no lo sé, pero ya no es técnico. Y esa palabra muy poco parecido son palabras ya subjetivas, que están sujetas a la apreciación de quien lo escucha y de quien lo dice. Por ejemplo, si yo te digo, este suelo es altamente arcilloso, el altamente es sinónimo a arcilloso, a muy, digamos, en la conversación coloquial puede ser, pero altamente estamos hablando de que un suelo, por ejemplo, areno arcilloso. Cuando digo un suelo areno arcilloso, estoy indicando que el suelo tiene aproximadamente el 50% de arena y el 50% de arcilla. Pero, como dije que primeramente dije areno arcilloso, el porcentaje de arcilla puede disminuir y el porcentaje de arena es mayor. Pero si yo digo el suelo es arcillo arenoso y altamente arcilloso, estoy diciendo que el suelo es arcilloso en bastante proporción frente a la arena. ¿Es un poco más técnico o suena a chisme eso? Sí, es un poco más técnico. Entonces, cuando ustedes conversen al respecto con personas que conocen el tema, tienen que utilizar un vocabulario técnico. No deben utilizar el vocabulario de una conversación coloquial de amigos. Ustedes son ingenieros. Yo he visto informes de ingenieros, de técnicos, que lo escriben como hablan. Eso no es un informe, esa es una conversación escrita.
Entonces, ustedes deben acostumbrarse a hacer ese tipo de apreciaciones. Con decirles, muchos trabajos, en muchos trabajos, cuando ustedes ya vayan a concursar, te piden para que concurses, para que te den el puesto, la plaza, que elabores un informe. Y todos los concursantes elaboran un informe de algún tema y entregas. Y de ahí, el mejor informe es el que se queda. Cuando yo digo elaborar un informe, significa que yo te estoy pidiendo que hagas un documento que tenga las características de informe. Al señor fulano de tal, del señor fulano de tal. Asunto, fecha. Pero algunas personas le dicen, haz un informe y se hacen una carta. Entonces, ustedes como profesionales que van a hacer, deben ya acostumbrarse a conversar de una manera más técnica, elaborar sus trabajos de una manera mucho más técnica. Con decirle, ustedes deben leer ese manual de la universidad de cómo elaborar la tesis. Eso es fundamental para ustedes. En ese documento está la forma de cómo deben componer una monografía, un trabajo de investigación. Y lo principal, jóvenes, lo principal, uno mejora su vocabulario y su forma de hablar no leyendo el celular, ni escuchando, ni viendo programas de Esto es Guerra, ese tipo de cosas. Uno mejora su vocabulario, su escritura, su forma inclusive de comportarse cuando lees. Pero no lees en el celular, sino lees un libro escrito. Hay algo que deben entender. El leer el celular, tú lo agarras el celular y lo coges como cualquier cosa. Le das vuelta, sube, baja, lo inclinas para que se enderece la pantalla. Es un equipo, es una herramienta. El celular, véanlo ustedes, es una herramienta para que ustedes estudien. Eso es el celular. Una herramienta. No es lo primordial, es una herramienta como un martillo, un serrucho, como cualquier cosa, una palabra. Pero es una herramienta. A las finales, ustedes lo que hacen es capacitarse con un montón de herramientas. Libros, apuntes, separatas y el celular y su computador. Todas esas cosas son herramientas. ¿Ya? Entonces, pero cuando ustedes agarran un libro, al libro tienen que agarrarlo correctamente para empezar, porque si no, no puedes leer. Si no lo agarras correctamente, el libro se te cae de las manos. Y para que leas, tienes que leer pausadamente y leerlo todas las letras y las palabras para que lo entiendas. En el celular, inclusive, hasta los mensajes que escriben, XD, ¿qué significa? Por Dios. XF, por favor. ¿Qué es eso? Yo creo que si ustedes le mandan un documento al presidente de la CAPEC o al dueño de la empresa donde trabajan un informe de esa naturaleza, dos cosas, o los bajan de puesto y los mandan a la puerta, o los sacan del trabajo, ¿no? Entonces, como recomendación, jóvenes, primero, los cursos que han llevado hasta la fecha, deben ustedes dominarlo, porque los cursos que les vienen, va a intervenir todo lo que está atrás. Segundo, lean. Tercero, sean más cuidadosos cuando conversen y opinen. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta?
Ningún ingeniero. Bien. Ingeniero, disculpe, soy Gino Perales, estoy con el dispositivo del celular porque mi señal de internet está mal, ahorita estoy con datos, solamente para su conocimiento. No, eso no tiene que ver nada, Gino. La idea Mm, es lo que yo les estoy diciendo, es que el celular es una herramienta para que ustedes lleguen a ser profesionales. Y tú le estás utilizando como herramienta para escuchar una clase y capacitarte. El problema de ahora es que primero está el celular y de ahí la vida. ¿Cuánta gente perdió la vida por el selfie? Entonces ustedes deben darle el verdadero valor al celular, a las herramientas. ¿Sí? Yo estoy seguro que ustedes no pasan un día sin celular. De eso yo estoy completamente seguro. No pueden dejarlo. Se van hasta el baño con eso. ¿Y por qué lo digo? Porque yo también tengo hijos. Y sé cómo se comportan. Y sé la dependencia que tienen de ese aparato. Pero ustedes, como ya también se están formando como profesionales, deben darle el verdadero valor a las cosas. ¿Ya? Eso como una conversación entre comillas, porque la universidad no es solo impartirles conocimientos como esto. Esto de acá ustedes lo pueden ver en cualquier libro, en cualquier bibliografía de la materia. Y de repente mucho mejor dictada que yo, que lo que le estoy haciendo yo. Pero la formación humana, la formación este, como personas, eso no les va a dar ni un celular ni un libro. Eso les tiene que dar una persona. Y esa persona necesariamente tiene que convivir con ustedes, saber cómo son hasta cierto punto, para que sepan ustedes en qué parte de repente están fallando, en qué parte ustedes están, digamos, mejorando. Eso no les va a decir el celular, ni les va a decir una red. Eso les va a decir una persona que trabaja con ustedes, coordina con ustedes, conversa con ustedes. Eso les va a decir un amigo, les va a decir un profesor, les va a decir un padre, un tío, un abuelo. No les va a decir una máquina. Pero en la universidad les va a decir un profesor. Esto está bien, esto está mal. Y si lo toman o lo dejan es a criterio de ustedes, ¿no? Ahora la universidad básicamente es una formación humanística, conocimientos, pero también formación personal. Que lo tomen o lo dejen, ya eso depende de cada uno. Pero el compromiso es que ustedes lleguen a ser buenos profesionales, pero también buenas personas. Esa es la idea. Y más que, digamos, buenas personas, porque entre comillas buenas son muchos, que sean personas conscientes de lo que están haciendo y de lo que van a hacer, ¿no? Bien, jóvenes, sigamos adelante. Entonces, en esta última gráfica ya nos da una idea de que el suelo ya es un suelo mucho más denso, como dice su compañero, un suelo que tiene a de repente, ya es una roca, ¿no? Ya pasa de ser de suelo a roca. Eh, por nuestros estudios de mecánica de suelo sabemos pues que por definición de suelo, son partículas sueltas que tienen un bajo grado de cementación, ¿no? Y que eh, tienen un grado de acomodo también mínimo. Las partículas tienen un grado de acomodo
pero que el tamaño máximo de la partícula para que sea considerada suelo es 3 pulgadas, ¿no? Cuando hablamos de 3 pulgadas estamos hablando de 75 milímetros. Entonces, si nosotros decimos suelo, un suelo denso, conocido como el de Pucallpa, podría ser la primera. El segundo ya sería más o menos un suelo en una zona más elevada, ¿no? En las faldas de la cordillera. Y esto de acá, pues me da la idea de que debe ser un suelo en la Jalca, en la Puna, por esa zona, ya, al inicio del río, cuando ya está recién formándose. ¿Ya? Entonces, la fórmula del cálculo de la densidad de drenaje es esto, ¿no? Ya vimos lo que estábamos diciendo sobre esto de la posible naturaleza de los suelos. Entonces, dando una vista a la distribución de las quebraditas, los arroyos, los riachuelos, ya nos da una imagen de lo que es la naturaleza de los suelos que se encuentran allí en esa cuenca, ¿no? El grado de cobertura que existe en la cuenca, dice, valores altos representan zonas con poca cobertura vegetal. Esto es referido a la densidad del drenaje, a esta fórmula, ¿no? Donde dice la longitud de las corrientes, que es la suma, y nos habla de perennes o intermitentes. ¿Recuerdan ustedes que en diapositivas anteriores vimos 3 clases de corrientes? Permanentes, intermitentes, y la otra son las efímeras, me parece, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, acá solo dice se toman las perennes o intermitentes, más no las efímeras. Ahora, mi pregunta es, en un plano, ¿cómo voy a saber si es efímera o no? Entonces, básicamente tomo el total, pues, ¿no? Sumo todas. Efímeras, yo sabría que es efímera siempre y cuando yo conozca directamente la zona y por referencias me lo diga la gente que vive ahí, ¿no? Pero no, entonces tomaría todo. Ahora, acá nos indica que valores altos de este D sub D son zonas con poca cobertura vegetal, suelos fácilmente erosionables e impermeables. Cuando dice suelos fácilmente erosionables, estamos hablando, por ejemplo, de los suelos de Pucallpa. Son erosionables porque son suaves y también impermeables porque son arcillas, ¿no? Entonces, prácticamente estos en Pucallpa obtendríamos valores altos de este término. Y valores bajos, dice, nos indica suelos duros, poco erosionables o muy permeables. Cuando hablamos de suelos muy permeables, es una arena, por ejemplo, o una mezcla de grava con arena. Ahora digamos, la nomenclatura de una grava es G y de una arena es S. El suelo que nos está indicando acá podría ser, por ejemplo, un GS, un material gravo arenoso, que es un suelo muy raro, ¿no? El suelo más común es el SG, que es una arena gravosa. Entonces, cuando definimos suelos, la primera letra es la que nos indica que existe en mayor proporción. Ahora, a ver, para más o menos indicarles, eh, eh, los suelos están más o menos tienen este nombre. Este es una G, este es una S, este es una C, este es un H, ¿no? Una H y este es una M. No, H no es. Esto no es. El H no es un suelo. Es una M. A ver. GSCM. Bueno, no recuerdo. Acá, por ejemplo, el G es una grava, ¿no? Viene de. Todos son las iniciales de letras en inglés. Gravel, viene de grava. Grava en inglés, gravel. S es una arena, viene de sand, S. El C es una arcilla que viene de clay. El M este es el único término que no es en inglés, me parece que es
eslovaco, algo así, pero es Mojalvo, ¿no? Y esto es un limo. Entonces lo que tenemos es una grava, una arena, una arcilla y un limo, ¿no? Si nosotros dividimos a los suelos, yo tengo la grava y la arena son suelos gruesos, la arcilla y el limo son suelos finos, ¿no? Estos suelos son los que pasan la malla número 200 y estos suelos son los que se retienen en la malla número 200. Estos dos suelos se dividen entre la malla, no recuerdo, creo que es la número 4, creo, algo así, pero o sea, la arena y la grava se dividen en un límite. No sé si es la número 10, creo, pero se dividen en dos, ¿no? Y el limo es de tamaño mayor a la arcilla. Entonces, y esta, digamos, este límite es la malla número 200. Si el suelo que pasa la malla 200 tiene un porcentaje mayor al 50%, es un fino. Pero si lo que se retiene en la malla 200 es mayor al 50%, es un suelo grueso, ¿no? Entonces, y esto de acá existe en las normas peruanas, una clasificación de suelos de forma visual, ¿no? Es decir, no necesitamos ir al laboratorio para poder clasificar un suelo. Cuando ustedes vayan y hagan sus trabajos de hidrología, por ejemplo, una evaluación de impacto ambiental, ese tipo de cosas, necesariamente tienen que ustedes clasificar los suelos que encuentran en la zona. Y si por A o B motivos no llevaron su celular, necesariamente van a tener que memorizar esto y saber de qué forma lo clasifican al suelo, ¿no? Para poder informar, ¿ya? Entonces, el tamaño máximo para que sea considerado una grava ya sabemos que es 75 milímetros, ¿no? 3 pulgadas, ¿ya? Entonces, más o menos eso es lo que tienen que tener en cuenta para más o menos ver lo que es de los suelos, ¿ya? Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, continuemos. Y acá tenemos unos valores de densidad que nos dicen baja cuando el valor es de 3 a 14, donde dice que la textura es grosera. La textura grosera se refiere a algo grueso, ¿no? Algo muy, muy notorio como esta primera imagen, ¿no? Una textura media que nos da un valor de 12 a 16 y una textura fina que sería de una densidad de drenaje muy alta, ¿no? Alta y a muy alta, de 30 a 40 sería el valor de D, y de 200 a 500 ya pues sería muy alta, ¿no? Con una ultra fina. Y eso ya se vería ya pues como si estuviera cuadriculado ya el suelo, ¿no? Bien. Luego tenemos lo que son los hidrogramas. Esto de los hidrogramas lo vamos a ver con detenimiento un poquito más adelante, pero ya para tener conocimiento, el hidrograma dice de caudal es una gráfica o una tabla que muestra la tasa de flujo como función del tiempo en un lugar dado de la corriente. ¿Qué significa esto? El hidrograma es una grafiquita, digamos, en un espacio bidimensional, en un plano coordenado, donde por un lado está el tiempo y por el otro lado está el caudal dividido entre área, me parece, ¿no? Entonces, esa imagen a ver, creo que tengo acá una, aquí está. Este es un hidrograma, ¿no? Tengo acá el tiempo y tengo acá el caudal, ¿no? Caudal entre área. Lo que me indica esto es más o menos cómo se da el fenómeno y lo representa el hidrograma. Esto es un hidrograma, ¿lo ven? Que está referido también a un tiempo de concentración.
Ustedes ya en la clase pasada vimos cuál era la definición de tiempo de concentración, ¿no? El tiempo de concentración es el tiempo que demora una partícula de agua desde el punto más lejano. La característica es que desde el punto hidráulicamente más lejano, ¿entiende? Hidráulicamente más lejano. ¿Por qué razón hidráulicamente? Porque es el tiempo que demora esa partícula desde el lugar donde se encuentra o desde el lugar donde cae hasta la desembocadura de donde yo voy a medir el flujo. Cuando dice hidráulicamente más lejano, por ejemplo, les voy a poner este río, ¿está bien? Digamos una cuenca cualquiera. Esta es una cuenca. ¿Listo? Mi curso principal, miren, es muy caprichoso, vino por acá, total vino por aquí y quedó acá. Y acá empieza y tiene un efluente que viene así, viene aquí, el otro viene y se junta por aquí, el otro ya viene por aquí y el otro viene por aquí, ¿no? Si nosotros hablamos de la partícula hidráulicamente más lejana, aparentemente sería desde este punto a la más lejana que sería acá en la divisoria en línea recta. Pero no, cuando me dicen la hidráulicamente más lejana, sería esta partícula, porque esta partícula es la que hace el mayor recorrido. Y su tiempo que tomaría en llegar al punto de control sería mayor a la que está aquí. Entonces hay que tener cuidado en esa definición, ¿no? En el tiempo de concentración se toma la partícula hidráulicamente más lejana, no la geográficamente más lejana, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede con esas partículas de agua que están acá en la parte más lejana? Estando acá, vienen, por ejemplo, por este punto, de ahí viene por este punto, vienen por este punto, vienen por este punto, y se van concentrando. Al inicio, el agua va bajando y la que va concentrando se va empujando al resto, ¿no? A las que están adelante, y se va formando. Este pico que ven aquí es el agua que ya llegó de aquí, el agua que llegó de aquí, el agua que llegó de aquí, el agua que llegó de esta zona, y se va juntando. Y el caudal inicial aumentó hasta esta forma, hasta esta cantidad. Llega a un máximo de lluvia y comienza a disminuir el caudal. Lo que no sucede, por ejemplo, con las cuencas alargadas. Si nosotros tomamos lo que les dije en la primera cuenca, a lo que sucedería en la siguiente, es que estas cuencas, las alargadas, drenarían mucho más, rápido. no más rápido, porque el tiempo de concentración sería mayor a este tiempo de concentración, ¿lo ves? Lo que sucedería es que al ser larga, no se daría lo que sucede acá. Esto es como un paraguas, redondito con sus rayos. Todos llegan al mismo tiempo. Es como las calles en un cruce. Más o menos hagamos la idea de eso. Si yo tengo una calle, ¿no? Si tengo una calle y llegan los carros todos al mismo tiempo, ¿qué va a suceder? Que para que vayan por acá va a haber un poco de congestión, ¿verdad? Eso es lo que se genera acá.
Todas las gotas de agua están viniendo al mismo tiempo, a un punto de concentración. Y este punto máximo es este. Lo que no sucede si mi calle es de esta forma, es larga, ¿lo ven? Y se generaría este tipo. Esta va corriendo, pero esta también ya adelantó, esta ya adelantó, esta adelantó. Llegará un momento donde se forme un pico, cuando lleguen todas las aguas que están cercanas al inicio, las que tienen, digamos, el mismo tiempo. Estas, las que tienen el mismo tiempo de recorrido, son las que van a formar el pico acá. Pero si lo ven, es notoriamente más bajo que el primero. ¿Se entiende esto, jóvenes? Sí, ingeniero. Bien. Hay que Comprendido. tenerlo claro estas cositas porque van a servir para desarrollar nuestro trabajo, ¿ya? Ya esta definición de tiempo de concentración, por ejemplo, es aplicable a cuando diseñemos alcantarillas o diseñamos puentes. El tiempo de concentración nos va a definir, muchos dirán, pero ingeniero, ¿en qué voy a utilizar yo el caudal en un puente? ¿No? Muchos dirán eso, pero el caudal en un puente, en una alcantarilla, yo lo entiendo, porque, bueno, la alcantarilla es un hueco ahí y por acá pasa el agua, ¿no? Si ustedes lo ven, el puente es igual, sino que el puente, bueno, tiene mayor luz, acá están los carritos, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. La idea es que cuando el caudal máximo, este caudal máximo, cuando llegue a la alcantarilla o al puente, no debe pasar por encima, sino debe pasar por donde ha sido diseñado, por la parte baja. Y siempre dejando un tirante, digamos, de luz, sin agua. Una, para que puedan pasar digamos, el material de arrastre que se puede dar en una avenida. Háblese de árboles, ramas, troncos, ¿no? Para que no choquen en el puente y lo deterioren. Esa es la idea de determinar el caudal máximo que va a pasar. Porque este caudal máximo, que es de diseño, yo debo hacerlo que lo desaloje solo en esta sección. A esta sección debo llegar con digamos, con un tirante libre para que sea seguridad del puente. Si ustedes lo ven, esto pues ya, acá vienen los muros de contención y todo ese tipo de cosas, ¿no? Acá igual viene su muro de contención y el tablero del puente. Pero lo que debe suceder es que el caudal máximo no supere la plataforma del puente. Para eso nos sirve nosotros la hidrología y determinar estos caudales máximos, determinar estos tiempos de concentración, para ver que el caudal máximo, digamos, pueda desalojarse por este hueco por esta abertura del puente, de la alcantarilla. Porque si eso no sucediera, sucede lo que sucedía ahí por ejemplo, en la alcantarilla del Parque Natural, ¿no? Que el agua taponaba y salía por encima de la plataforma de la vía, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea del hidrograma para poder Ingeniero, determinar. Sí, dime. teniendo en cuenta, sí, me llega a escuchar, ingeniero. Sí, dime. Teniendo en cuenta ahí la imagen de las cotas, es una pregunta que me causó curiosidad. En la clase pasada mostró una gráfica respecto a la cota, la progresiva respecto a la cota de la elevación. Y vi que mientras la cota empezaba de 0 hasta la progresiva, digamos, 500, y mientras más se iba alejando, la cota subía.
Y mi pregunta era, porque he visto algunos planos donde empieza la progresiva desde la progresiva cero de la cota más alta hasta la menor cota. Entonces, ese orden nosotros lo definimos porque, según lo que me dijeron, que tenemos que iniciar con la progresiva cero de la cota mayor. Y no sé si es que habrá un criterio respecto a eso o es que nosotros lo decidimos. Ya. Depende de qué es lo que estés trabajando. Te entiendo a lo que tú te refieres. Todo depende de cómo estén consideradas las pendientes. Con decirte, cuando tú trabajas en pavimentos, en carreteras, la pendiente, digamos, cuando tú asciendes, desde la parte inferior a la parte superior, asciendes, esa pendiente es positiva, ¿sí? Si yo veo el perfil de una carretera, se supone que yo tengo estos alineamientos y acá tengo una curva, ¿cierto? Esto de acá le llaman PI. Este es un PI. Acá tengo el inicio de la tangencia, el otro inicio de la tangente. Esto es en perfil, ¿eh? En perfil. O sea, el carro está acá. Acá hay una rueda, acá está la otra rueda, y el carrito es este. Es un Volkswagen. Este carrito está subiendo la pendiente, o sea, está yéndose en este sentido. Cuando da la vuelta, el carrito ya va a empezar a bajar, ¿no es cierto? Cuando tú haces el diseño de esta curva vertical, ¿no? Cuando hacen el diseño de la curva vertical, tienes que hacer la suma de pendientes. Y por criterio consideran que la pendiente que sube es positiva y la pendiente que baja es negativa. Si yo dibujo mi cota inferior acá y mi superior acá y lo dibujo y tomo este criterio, la positiva es la que sube. Pero si tomo otro criterio, sería positiva la que baja. ¿Sí? Por lo general en hidráulica, la positiva es la que baja. ¿Por qué razón? Porque es lo que sigue la dirección del agua. En canales, por ejemplo, en un canal, en el canal ustedes saben que el agua se mueve por efecto de la gravedad, ¿no? Si yo considero digamos, un volumen de agua en el canal, esto de acá es el espejo de agua, considero su peso de ese pequeño volumen, este peso se divide en dos, ¿cierto? En la perpendicular a la solera del canal y la paralela a la solera del canal. Y la que genera el movimiento es este. Pero al generar el movimiento, considero que esta pendiente es la positiva. Entonces, lo que tú has visto en esos gráficos es seguramente algún convencionalismo que lo están tomando. Por eso ustedes no es regla fija, tienen que analizar bien digamos, qué es lo que están viendo, qué es lo que están observando y bajo qué digamos, panorama lo están viendo. Nosotros estamos viéndolo en un panorama de agua, donde las Claro, pendientes positivas son las que bajan. claro, justamente eso fue lo que me dijeron cuando se trata de cuencas, mayormente se toma como usted dice, en dirección hacia el agua, pues, ¿no? Al contrario de lo que has visto en la imagen. Claro, porque en esa imagen empezaba la progresiva número 0 y la cota era la menor, pues, ¿no? Y iba subiendo y la progresiva subía y la progresiva iba elevándose, pues, ¿no? Claro. Yo te pongo, para que ustedes más o menos entiendan por qué la progresiva está, digamos, al inicio, está acá.
Eso es lo que han visto. El 0 acá y el 5000 acá. Eso es lo que han visto en la imagen, ¿cierto? Eso es lo que han Sí, visto. ingeniero. Ya. Yo les digo, si yo lo haría al contrario, ¿no? Se supone que este es mi punto de fluencia por donde sale el caudal. Si yo lo hago al contrario y pongo un 0, díganme ustedes en cuál de estos ríos le pongo el 0. Muchos me dirán, póngale el 0, ingeniero, en el río principal. Ya. ¿Este es el río principal? ¿O este? ¿O este de acá? ¿Cuál de ellos es el río principal? En este punto es mi punto de fluencia. Para mí ya es el 0. Y para arriba, ya lo que venga. Pero yo ya lo tengo claro y establecido que este punto es mi inicio. ¿Se entendió? Es por una cuestión de facilidades, de facilidad. Ese ingeniero, y si en caso en nuestra cuenca no llegamos a tener nuestro punto de afluencia, ¿cómo lo definiríamos? También a criterio. ¿Cómo? O sea, dentro de nuestro cuenca, nosotros elegimos los 20 kilómetros, un punto donde no tenemos ese punto de afluencia. Por lo que yo estoy escuchándote, joven, me da la idea de que no has entendido nada de la clase. No, no, sí, 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 ingeniero, simplemente es una pregunta. No, es que, a ver, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ya? Vamos a repasar aquí en esta gráfica. Cuando yo tengo una cuenca, ya hemos definido a qué se llama cuenca, la línea superior de la cuenca, la que lo delimita, es digamos, es la línea divisoria. Esta es la línea divisoria que me une los puntos máximos de altitud máxima, ¿no? Y el punto de fluencia, que es es nuestro punto de interés. Este punto siempre va a existir, porque este punto es el donde te dice digamos, el señor alcalde, te dice, ingeniero, yo tengo, mire, esta cuenca, pero mire, yo vengo de la cuenca vecina y justo debo pasar yo al otro lado por este punto, y este río que continúa, se supone, necesito acá un puente. Este punto ya me dieron, porque el alcalde quiere un puente acá. Pero mira, ve, acá hay un caserío. Y el alcalde dice, mire, ingeniero, este es el camino para ir a la comunidad. Todo está bien, le dice, ahí hemos hecho unos puentecitos, pero para llegar a la carretera, justo acá necesito otro puente, ingeniero. Ahora dime tú, ¿cómo no puedes tener un punto de efluencia o no puedes encontrar tu punto de efluencia en la cuenca si ese punto te determina la necesidad de lo que vas a hacer? Acá vas a hacer un puente, de repente acá una alcantarilla. Y en tu trabajo, el que te va a decir el punto de efluencia soy yo. Te va a decir, mire, joven, ve, por acá va a venir una carretera. Acá es el punto de fluencia. Y tú lo que tienes que hacer es empezar a delimitar tu cuenca. Tu puente es acá.
Tu puente es acá. Este punto te dio el ingeniero Quiroz para que hagas tu trabajo. Y tu trabajo es empezar a delimitarme la cuenca, tomando los puntos máximos desde este punto. Por eso al joven que me dijo que tenía una cuenca de 80 kilómetros, me parece que era su cuenca, digamos que esta es la cuenca de 80 kilómetros. Pero yo les he pedido, la cuenca mide 80 kilómetros, esta de acá. Pero yo les he pedido una cuenca de 20 kilómetros, ¿verdad? Pues bien, si esta tiene 80 kilómetros, en promedio, la cuenca, para que tenga una cuenca de 20 kilómetros, aproximadamente debería dividirlo en 4 partes. Y para dividirlo en 4 partes, viendo los cursos de agua, más o menos hay que dividirlo así. Ahí está, 20, 20, 20, 20, 80. Yo lo que te puedo decir es, allá, como tienes 80 en esta cuenca que me estás trayendo, tu punto de diseño es acá, ¿no? Y lo que estás haciendo ya es una subcuenca. Y esa subcuenca va a ser esta. Listo. Y tu cuenca de 80 kilómetros cuadrados quedó en 20 kilómetros para que hagas tu trabajo. Entonces, ya tengo mi punto de fluencia, que es la necesidad que yo tenía. Y tengo también mi área para desarrollar mi trabajo. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, sí, ingeniero. ¿Ya está claro? Sí, sí, ingeniero. Preguntas y respuestas de esa forma son significativas en el sentido de que me permiten aclararles cosas que pueden estar al aire. Así que ustedes no tengan, a ver, ¿de qué forma les digo para que me entiendan? Ya. Preguntar por algo que no sé no es vergüenza. Porque si no lo sabes, estás en la universidad para aprender. No es vergüenza preguntar. Yo siempre cuando no sé algo pregunto. Alguien debe saber. Y pregunto. Lo que sí es vergonzoso es fingir que yo sé. Callarme por una vergüenza tonta de al qué dirán. Y quedarme sin saber, sin conocer. Pregunten. No se callen. Pregunten. Si yo no sé o no lo sé la respuesta en este momento, me pondré a buscar, leer o consultaré a quien conoce y les daré una respuesta adecuada a ustedes. Si no lo sé, porque yo soy tan humano como ustedes. Yo no soy una biblioteca andando. Eso ya ténganlo por seguro. ¿Ya? Entonces, si no conocen, tienen alguna duda, pregunten. ¿Ya, jóvenes? Ahí, Pregunten. eh, una consulta. Si la superficie de la cuenca bordea los 300 kilómetros por ahí, es proporcional. ¿Tendríamos que dividirla proporcionalmente? Eh, No. A ver, si la cuenca tiene 300 kilómetros, significa que tú estás agarrando una cuenca más o menos, digamos, grande, así de este tamaño. Ya es una cuenca de 300 kilómetros, estamos hablando de un río muy importante. ¿Te acuerdas cuando hemos visto ahí qué escala de plano se utilizaría para una cuenca de 300 kilómetros? Creo que es uno en 250.000. Entonces, lo que yo te sugiero es que en esa cuenca de 300 kilómetros ubiques un río principal y lo delimites y más o menos lo hagas.
y calcules un rito con unos afluentes que lleguen a tus 20 kilómetros. Con decirte, tú tienes la escala del plano, ¿cierto? En la escala Sí, del plano tú puedes, con la escala del plano tú puedes hacer una forma, como un dibujo de esta forma, ¿no? Que se aproxime a una figura geométrica, digamos, conocida. Podría ser, por ejemplo, esta. A ver, una figura geométrica conocida. Digamos esta y esta. ¿Cierto? Y yo puedo decir que el área 1 más el área 2, ¿cuánto necesito? 20. Que la suma de las dos áreas me dé 20. Busco un río con sus afluentes que más o menos esta imagen lo tape en esa cuenca de 300 kilómetros cuadrados. Y ese pedacito donde me da aproximadamente eso, esa va a ser mi cuenca. ¿Se entendió, ingeniero, jóvenes? de la delimitación, nosotros tendríamos que solamente así cortarlo en la superficie que nos pide, el número de superficie que nos pide. No, pues, se supone que yo te estoy dando una aproximación del área. Ahora, No, o cuando no, tú ingeniero, delimites con tu línea divisoria, ya tienes que tomar los puntos altos. Ahí tu cuenca ya de repente saldrá de 25 kilómetros, de repente llegará a 30, o de repente ahí, llegará a entonces 18. regimos, ingeniero, a lo que usted nos enseñó para la delimitación. Claro, tiene que Ya, y regirse a eso. ¿Ya? A ver, yo mañana voy a estar en la universidad, eso de las 11:30. Si lo tienes tu plano, llévalo para darle una mirada. El que pueda, llévenlo si pueden, ¿ya? Y más o menos les explicaría cómo pueden calcular su cuenca, ¿ya? La idea es tener una cuenca pequeña para que no sea muy problemático calcular los parámetros, porque como ustedes saben, lo que vamos a calcular, esos parámetros nos van a pedir algunos datos, y esos datos son, uno de los datos más complicados es el que involucra a las áreas parciales entre curvas a nivel. Porque si este plano, digamos, este es el río, se supone que por acá viene una curva y esta tiene unas formas caprichosas. Si yo lo dibujo, digamos, de una forma muy que no se asemeje para que ustedes me entiendan, yo tengo una cuenca con estas curvas a nivel, suponiendo, ¿no? Este tipo. Y por acá está yendo el río principal. En uno de los, digamos, de los parámetros que debo calcular está el de altitudes, ¿no? Y está otro, no recuerdo el parámetro, donde involucra las áreas parciales entre curvas para calcular la pendiente de la cuenca, ¿se acuerdan? Entonces, se supone que si yo tengo acá la cota 100, ¿no? La cota 100, acá de repente está la cota 110, la cota 120 y así sucesivamente. Está subiendo. 130, 140, 150, 60, 70 y la cota 180. Yo tendría algo así. Y lo que tendría que calcular es el área en cada una de esta zona, el área que envuelve cada curva. ¿Se acuerdan? Que yo tengo que calcular eso, ¿no? Para poder determinar, por ejemplo, la pendiente de mi cuenca.
Entonces, es un trabajo simple, pero laborioso. Entonces, la idea es que sea la cuenca pequeña, para que no tengan mucho problema, porque van a tener que calcular esas áreas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuando yo dibuje el triángulo equivalente de esta cuenca, ¿se acuerdan? El rectángulo equivalente, cada una de estas curvas me va a dar un pedacito de rectángulo. Y cada una de estas rayas es una curva a nivel. Pero ¿qué área van a tener? El área que tiene cada una de el área encerrada por por las curvas a nivel. Entonces, por eso es que la cuenca debe ser pequeña, porque ustedes lo van a desarrollar a mano. Si nosotros utilizáramos un programa como el ArcGIS, por ejemplo, eso pues lo calcula en, ¿cuánto? 2 segundos, lo que demora en que ustedes aplasten la tecla. Pero eso no es la idea. ¿Ya? A ver, jóvenes, ¿se entendió? ¿Alguna duda más? A ver, Todo claro, ingeniero. bien. Espero que no se callen lo que tienen dudas, ¿ah? A las finales, entiendan ustedes. A ver, vergüenza es no trabajar, andar de parranda en parranda, eso es vergüenza. Pero preguntar algo que no sé, no creo que sea vergonzoso preguntarlo. Ahora, si son muchachos muy tímidos, pues entonces manden un mensaje al chat, ¿no? Pero no al personal, no, sino al del curso, ¿ya? Bien, estábamos en esto de los hidrogramas, de qué forma se calculaba y la influencia que tenía cada uno de las formas que nos arrojaban, ¿no? Qué influencia tenía en el caudal. Ahora, las redes hidrométricas, en realidad hidrométrica es, si recuerdan cuando vimos meteorología, la hidrométrica, una estación hidrométrica básicamente es una regla, ¿no? Que medía los niveles del nivel del río, ¿no? Acá en la imagen, la parte izquierda, lo que estamos viendo son estaciones meteorológicas y estaciones hidrológicas. La nomenclatura de estas estaciones, que son las estaciones del CENAMI, las vemos abajo, ¿no? Estaciones meteorológicas convencionales, meteorológicas automáticas, hidrológicas convencionales, hidrológicas automáticas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Por ejemplo, las estaciones meteorológicas convencionales, es por ejemplo la que vimos en la imagen de la estación, donde la precipitación lo marcaba en un rodillito con tinta, ¿no? Igual que las estaciones hidrológicas, las hidrométricas, que también utilizan unos rodillitos con tinta. El asunto está en el dispositivo de cómo lo hace funcionar. Y en las meteorológicas automáticas, pues como ya nosotros tenemos conocimiento, es equipo ya sofisticado, electrónico, ¿no? Ahora en Pucallpa, que es una ampliación de esta zona, de acá de esta zona de lo que es Pucallpa, ya tenemos estas estaciones, ¿no? Tenemos 2 estaciones hidrológicas que están por Nueva Requena, me parece, y tenemos estaciones meteorológicas convencionales, tenemos 3, y estaciones automáticas también tenemos 3, una que está en Purús, ¿ya? La estación hidrométrica, como les repito, es una regla donde me mide el caudal, pero ya por comparación. Es decir, mido la altura del nivel del agua en una sección determinada del río. Ya no es lo mido acá, allá, en otro lado, no acá. Porque esa sección del río está calibrada, es decir, tengo su perfil exactamente. Y por mecánica de fluidos, ustedes saben eso, que yo puedo calcular el caudal con el área de la sección y el tirante y la velocidad que lleva la corriente.
¿cierto? O sea, yo calculo el área, el área de la sección con el tirante de agua. ¿Quién me da ese tirante? Este linímetro, ¿no? Esta regla graduada. Y multiplicado por conversiones y todo eso ya me da el caudal. Pero además tengo que medir la velocidad del agua. Esta de acá es la que tiene el Cenami generalmente en el Perú. La que ven ustedes a la derecha, que ya tiene un ojo electrónico, por sensores electromagnéticos y todo eso con láser. Esto es una estación en un río de Colombia. Bueno, no recuerdo dónde es, pero este es en Colombia. Lo que le he puesto acá es para que ustedes vean cómo es la diferencia entre una convencional y una electrónica, ¿no? Acá no hay gente. Lo que vemos acá son simplemente cables, ¿lo ven? Cables. Y en esta zona vemos puntos para determinar la velocidad de la corriente, ¿ya? Bien. Esto de acá es el linímetro. ¿Qué es lo que hace? El nivel del río con las estaciones y las lluvias tiene variaciones, ¿no? Esto puede subir o puede bajar. Lo que sucede es que esto por vasos comunicantes viene a este buzón que está a un costado del río y igualito, si acá levanta, levanta también acá al mismo nivel. Y esto lo que hace es levantar a una pequeña boya que existe acá, pegada a digamos, a una pluma con tinta. Y esto de acá es un rodillo, acá hay un rodillito donde la pluma escribe. Y lo que escribe es esto que ven acá. Sube la pluma, o sea, sube el nivel del agua, baja, sube el nivel del agua, baja, sube el nivel del agua, baja, sube el nivel del agua, baja y comienza a bajar, a bajar, a bajar, nuevamente sube. Nos da la idea de cómo el tirante varía con el transcurso del tiempo, ¿no? Y eso es lo que hace el limnímetro, el limnógrafo, ¿no? Pero lo que hace es dibujarme la curva de ascenso y descenso, pero del nivel. ¿Y cómo lo transforma a caudales? Esta altura, básicamente es el tirante de agua, es el tirante de agua. Lo que me está midiendo esto es este Y, esta altura, este H, este. Esto es lo que me está midiendo. Ahora, yo tengo, digamos así, en cuestiones un poco groseras, yo tengo acá un ancho y tengo un alto, una altura. ¿Y eso qué me da? Un área. Pero en un río saben que la sección no es de esta forma. La sección es muy variada, muy, digamos, no tiene una forma muy definida como la que yo he dibujado, ¿no? En el río es de una sección muy, muy, muy complicada. Entonces, lo que se ha hecho es, esta sección ya ha sido calibrada, digamos, ya lo han medido ya. Y al medido ya tienen el área. Y con esa altura que ellos miden, más el área que lo tienen con referencia a cada altura, ya calculan los caudales. Pero para eso además deben tener la velocidad de la corriente, ¿ya? Entonces, esto es lo que hace un limnógrafo. Acá en la siguiente imagen tenemos el mismo concepto, sino que lo he puesto para que ustedes vean que las miras se los va poniendo de repente secuencialmente si el tirante del río aumenta, ¿no? Acá lo han puesto en una garganta del río, ¿ya? Luego tenemos esta imagen, que estas estaciones son calibradas. Esto es de un proyecto digamos, un proyecto de estación hidrometeorológica que se ha dado en Pucallpa, que lo estaba haciendo el ANA, ¿no? Y tiene su curva de calibración de la estación. Si lo ven, ahí está su curva de calibración. Entonces, para que ustedes más o menos tengan idea de cómo funciona
estas estaciones. Y los datos que nos da estas estaciones, como les repito, son estos, ¿no? Ahora ya no, digamos, no hay mucha estación convencional, todas ya lo están cambiando a estaciones automatizadas. Entonces, esta gráfica ya no lo vamos a ver, va a quedar en la historia. Ahora va a ir directamente con transductores, va a ir a imágenes, digamos, a datos directamente a una computadora, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, que una estación tiene un área de influencia. Esta estación de Nueva Requena, que está en el río Ucayali, tiene su área de influencia, si ustedes lo ven, es toda esta área amarilla. Entonces, esta estación, este linógrafo, mide los caudales de los que se generan en toda esta área, en toda esta cuenca, ¿no? Si bien es cierto, es una parte de la cuenca, porque la cuenca del Amazonas en el Perú es todo esto. Entonces acá estamos viendo una parte, una subcuenca, donde ha sido instalada esta estación. Acá podemos ver los caudales que ya son calibrados, los que ya están obteniendo por curvas, ¿no? Y si lo ven acá, dice, esta es una gráfica del año hidrológico del 2010. ¿En cuál estación? En la estación de Nueva Requena, en esta estación, con esta área. Es decir, que los caudales que yo tengo aquí, estos caudales, son los que ha producido esta área, ¿ya? Entonces, para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo es lo que se hace el tratamiento de datos. Estos son, cuando nosotros queremos hacer un trabajo, lo que hacemos es comprar información. Y la información nos entregan con su encabezado, su título, todo, pero así, fríamente. Y nosotros ya tenemos que darle el tratamiento correspondiente para poder determinar nuestro caudal máximo y mínimo, que es nuestro diseño, para el que va a ser nuestro diseño de la obra que estemos proyectando. Con decirle, ya calculé el caudal máximo. Ese caudal máximo que es 99.46, si yo, digamos, tengo mi puente, ¿no? Mi puente significa que este caudal que yo he obtenido con el tratamiento que le he dado, Presente, ingeniero. Gino Perales, Presente, ingeniero. Harden Zapata, Zapata, ingeniero. Buenas. Jason Ramírez, Presente, ingeniero. Jefferson Sinuiri, Jefferson. Ay, Presente, ingeniero. ¿qué tal está el café, Jefferson? Sí, esta vez sí estoy bien. Yulisa Mendoza, Yulisa, Silvia Castro. Bien, bien, jóvenes, nos quedamos ahí hasta la siguiente clase. ¿Alguna observación, pregunta? ¿Cómo? Dana Fachín. Ya, ya, Dan, está considerado.
Las dos personas que no están es Yulisa Mendoza y Castro Pinzas, Silvia. Bien. Nos quedamos ahí, jóvenes. Hasta la próxima semana. Hasta Muy luego. bien, ingeniero. Bien.